17 minutos, van de las 17. Yo tengo esa costumbre, Marcelo Aquistapache, ¿Acuistapache? Acuistapache. Acuistapache, de buscar los números, por ejemplo, 17-17. Ajá. Me gusta cuando coincide. ¿Es una enfermedad eso? No, ¿es un TOC? Bueno, puede llegar a ser un pequeño TOC. Pero es un TOC, no es grave. No es grave. Estamos con Marcelo Acuistapache. ¿Nos cuesta el apellido? Bueno, ¿no? sí, después que lo aprenden, o sea, en realidad, digo, en español se lee Aquistapace, en español es... Aquistapace, es italiano. Acuistapache. Ajá. De las dos formas está bien. Bien, estoy subiendo nuestra foto a las redes. Bárbaro. ¿Usted cree que es un nombre reconocido masivamente? Bueno, digo, entiendo que en Uruguay al menos mucha gente me conoce, ¿no? Sí. Digo, en el mundo... ¿Lo reconocen como hipnótico o como... Hipnólogo. Hipnólogo, perdón. Como vidente. Bueno, es que mucha gente... O como psíquico, como... Bueno, yo soy artista plástico también, escribo y... Bueno, y ha tenido una agencia de publicidad y también. Tuve agencia de publicidad y tuve imprenta también. Y de hecho... Mucha gente me conoce por los casos en los que colaboro y otras personas han ido, digamos, para dejar adicciones conmigo y también de alguna manera me conocen. Entonces, es en ese ámbito, digamos, un poco que me muevo, ¿no? Es cierto. Hay mucha gente que quiere dejar de fumar, hay gente que quiere tratar de adelgazar, hay gente que trata de curarse con determinadas cosas, ¿no? ¿Y eso lo logra la hipnosis? Bueno, en realidad yo le llamo inducción, ¿no? Si bien tiene la base de la hipnosis, lo que hacemos es una reprogramación. ¿Sabe que no estamos todavía en la entrevista? Estamos bueno, charlando, me parece muy pues bien. yo quiero saber cómo viene el entrevistado, Bien, si viene de buen... ¿Usted puede ver el futuro? Bueno, en realidad... ¿Evidente? Bueno, ¿Está bien dicho? En realidad sí, o sea, el espacio-tiempo no existe. No, yo quiero saber por si sabe cosas de mí. ¿Qué estuve haciendo? No, tranquilo, en ese aspecto no quedo tranquilo, no. Bien, por las dudas. Gracias a Dios. No, está bien. ¿Sabe de qué estábamos hablando recién? Estábamos hablando con la audiencia de una encuesta que se realizó en nuestro país sobre si los uruguayos creemos que tenemos prioridad a la hora de encontrar trabajo o de trabajar en nuestro país respecto a los extranjeros. Y la mayoría de la gente ha dicho que sí, el 74% en una encuesta. ¿A usted le parece que eso debería ser así? Bueno, está bien. Digo, de hecho, a veces no es lo que uno ve también, ¿no? Porque mucha gente, digo, uno va a diferentes comercios, diferentes lugares, locales, y bueno, y ves mucha gente extranjera también trabajando, sobre todo en atención al público. Pero sí, lo ideal sería que los uruguayos también pudieran trabajar. A veces también cuando uno va a otro país tiene otra disposición, ¿no? para el trabajo, que a veces uno en el trabajo, en el país de uno, claro, no hace todo lo que debería hacer, ¿no? O quizás se queda un poco más cómodo. Entonces a veces ahí se marca un poco la diferencia. Y después también la necesidad de la gente que viene, que bueno, necesita trabajar sí o sí, y bueno, entonces no tiene tantas pretensiones en el momento de elegir, ¿no? Entonces quizás a veces por eso se trate también de que la mano de obra a veces extranjera, digamos, empieza como a incursionar más. Es extraño el ser humano, ¿no? Es muy extraño. Es muy extraño. Y porque, digo, actúa o reacciona de acuerdo al lugar donde esté o se comporta de manera diferente si es extranjero, ¿no? ¿Pasa eso? Bueno, pasa, sí, lógicamente. Uno, digamos, dentro de su país, de su lugar de origen, tenés otro soporte familiar, otro soporte, digamos, te sentís con otra comodidad, ¿no? En el lugar de uno. Cuando uno va a otro país, también estás más aislado, tenés que integrarte a esa sociedad y tenés que ganarte un lugar, ¿no? Entonces nadie te conoce y bueno, y en definitiva lo que podés demostrar es con el trabajo que haces, ¿no? Más allá de haber estado en un reality en Chile, ¿usted vivió en otro país? Perdón, no, siempre viví en Uruguay.
Tengo amigos que sí se han ido lamentablemente al exterior, pero yo no, yo siempre estuve acá luchando en Uruguay. ¿Y los amigos que se van al exterior, le preguntan a usted, che, averiguame cómo me va a ir? No. ¿Cómo me ves? ¿En qué me ves laburando? No, por lo general no, es que en eso no me dedico a ese tipo de cosas. A veces pasa, ¿no? Que amigos te llaman para preguntarte determinada cosa y bueno, y a veces te viene información y se la pasás, ¿no? De lo más variado, pero en definitiva no me dedico a eso. Yo en realidad lo que hago es tratar de colaborar en casos, digamos, de personas desaparecidas o a veces a nivel homicidios cuando desde el punto de vista científico no se puede obtener información. Tiene una historia muy rica, que empieza desde muy niño, dándose cuenta que usted era especial y diferente, ¿no? Bueno, en realidad yo no me daba cuenta de si era especial o diferente. En realidad yo actuaba de acuerdo a mis sentidos. El problema era que escuchaba sonar un timbre y iba a atender, porque era el estímulo que tenía con 4 o 5 años. Y cuando llegaba a la puerta estaba por tocar el timbre la persona. O sea que usted escuchaba el timbre antes que sonara. Claro, era como un estímulo, era como un sentido, que es básicamente lo que utilizo ahora, es como utilizar los sentidos a través de otros sentidos, ¿no? O sea, lo mismo pasaba con el teléfono, siempre era el primero en atenderlo y en realidad... ¿No había sonado? No había sonado, yo lo escuchaba sonar, iba corriendo y cuando estaba llegando sonaba. Esto es maravilloso. Lo que me pasó. Lo que me pasó. ¿Esto se puede utilizar, por ejemplo, para comprar dólares antes que suba? Bueno, podría usarse si uno lo aplicara de esa manera, pero lamentablemente para hacer dinero no me ha servido mucho. ¿No le sirvió nunca para hacer dinero? Siempre digo que soy psíquico, no idiota, ¿no? He intentado hacerlo y no me ha funcionado, ¿no? Cuando trato de... ¿En qué? Por ejemplo, la lotería, los números 5 de oro. 5 de oro, por ejemplo, ¿no? O sea, pero dígame que por lo menos acertó 3. No. ¿Nada? Soy un desastre, ¿no? Para el juego soy un desastre, la verdad que es lamentable. Pero bueno, es lo que me toca, ¿no? Entiendo que los casos en los que colaboro, ahí, bueno, sí, la verdad que a veces siempre soy el primero en sorprenderme en lo acertado, a veces la información que logro obtener, ¿no? Digo, y posiblemente sea mucho más difícil que invocarle el 5 de oro, ¿no? En casos cuando la vida de una persona está en juego, ¿no? Eso debe ser muy difícil. Y como tenemos mucho para hablar, este es el comienzo de la entrevista. Malos Pensamientos presenta La Entrevista. Nombre, apellido, edad. La entrevista de Malos Pensamientos. ¡Uy, qué miedote! La entrevista. Si no les molesta, continuemos con las preguntas. ¿Y hace mucho que no estás con un chico? Prepara tus oídos para la entrevista. Pregúntame. La entrevista de la semana es presentada por Crédito de Valor. Solicita el préstamo a tu medida al 0800 23 38. En Crédito de Valor creemos en vos. La entrevista. Marcelo Aquistapache nació en Mercedes en 1966 y desde muy pequeño lograba adelantarse a los acontecimientos y sin saber lo que estaba por pasar. Yo, por ejemplo, iba a atender la puerta o el teléfono y cuando estaba llegando recién tocaban o yo abría la puerta y la persona estaba por tocar el timbre. La entrevista. Ya en la escuela su capacidad de ver el futuro se hizo más presente, lo que algunas veces le generó problemas y solía terminar seguido en la dirección. Lamentablemente escuchaba la campanilla y me levantaba siempre antes que los compañeros. Eran 4 o 5 segundos antes, pero yo escuchaba y me levantaba. Entonces, claro, le dispersaba la clase a la maestra. La entrevista. Fue en la adolescencia que esa capacidad diferente empezó a tener un sentido práctico que hasta entonces no había detectado. Me empezaron a pasar cosas, ¿no? Nuevamente empezó como a recurrir en mí ese tipo como de avisos premonitorios. Y ahí ya me di cuenta de que me servía. La entrevista. Con 19 años viajó a Montevideo para estudiar abogacía y dibujo publicitario, ya instalado en la capital y con su propia agencia de publicidad. En 1991 participa en el primer caso policial. Y a mí me llamó la atención porque era algo totalmente diferente para mí, digo, porque yo nunca lo había planteado desde esa perspectiva, nunca lo había aplicado, digamos, en un caso y menos policial. Desde el principio tuvo como premisa que su capacidad de colaborar no fuera desvirtuada por la gente, diciendo que lo que él hacía era por dinero. Desde un principio es que no debo cobrar por colaborar. Entonces lo que hago es selecciono los casos. ¿Por qué? Porque de esa forma me desvinculo
del tema de lucrar para ayudar. Hoy nos acompaña Marcelo Aquistapache, tratando de ver más allá de los malos pensamientos del licenciado Pettinati. Que a veces uno lo que visualiza no siempre es lo que uno quiere. La entrevista. Bienvenido, Marcelo Aquistapache. Muy amable, la verdad que muy linda la historia ahí que contaron de ese personaje que a veces parece mentira, pero bueno, me pasa a mí, ¿no? Me pasa a mí. Bueno, pero ¿usted se siente un elegido? No, yo siempre trato de desmitificar todo lo que me pasa, ¿no? En realidad yo creo que todos tenemos un potencial enorme. Sí. Posiblemente yo le presté atención y lo que hice fue buscar una explicación a lo que me ocurría y empecé a desarrollar métodos de desarrollar el potencial. Dice entonces que cualquiera puede llegar a tener este tipo de percepciones, sí. Pero a usted quizás se le mostró más sensible, ¿no? Sí, en realidad es como un músculo, ¿no? O sea, en realidad es parte de nuestro cerebro primitivo, todos tenemos el potencial, el sexto sentido existe, lo que pasa no lo utilizamos porque hemos desarrollado el cerebro inteligente, entonces el hecho de poder modificar el ambiente, el hombre no tenía que anticiparse como sí lo hacían nuestros ancestros, ¿no? Pero el hecho de poder obtener información de un acontecimiento, los animales lo viven todos los días, ¿no? Quizás la educación y la escuela le quita a los niños esta capacidad de percibir cosas. Posiblemente, venimos con una educación ya estructurada, aplicada al cerebro racional, o sea, de hecho, toda la educación es como que ese potencial no existiera, digamos. Entonces, digo, como yo contaba ahí en la introducción que ustedes muy bien pasaron, yo hablaba en la escuela, me pasaba que yo me levantaba unos segundos antes y le despabilaba la clase a la maestra, y ahí lo que aprendí fue quedarme quieto esperando que los otros se levantaran para yo moverme, ¿no? En realidad que ahí, de alguna manera, lo que hice fue cohibir ese potencial, y yo si lo hubiera seguido desarrollando, pero claro, no se entiende culturalmente, ¿no? Porque es muy común que uno descubra a los niños menores de 3 años, por ejemplo, teniendo actitudes extrañas, ¿no? Como que perciben la presencia de alguien o están charlando con un amigo invisible. Sí, es verdad. O sea, ¿tiene que ver eso? Claro, los niños tienen un potencial enorme de percepción, lo mismo los animales, ¿no? Los animales perciben cuando alguien que ellos quieren está por llegar, entonces el perro se pone en la puerta o el gato acaricia la puerta y no es ni por el oído ni por la vista, o sea, simplemente es cuando esa persona llegue a ese lugar va a generar una emisión de información y esa emisión va hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, o sea, estoy hablando de física cuántica, no lo que es la física que todos utilizamos, ¿no? Entonces es difícil de comprender, incluso cuando ocurre un acontecimiento violento, por ejemplo. Un desastre. Sí, puede ser o un desastre natural grande o una situación, por ejemplo, un homicidio en un lugar determinado. Sí. La emisión de ese acontecimiento es como que fuera una película que se repite una y otra vez. Entonces, a ver cómo es eso. Claro, o sea, todo acontecimiento genera una emisión de información que es infinita. Que no se ve. No se ve. Se percibe en el ambiente, queda en el aire. Queda en el aire, es como una estática de información que se mantiene ahí a través del tiempo y el espacio. Estamos hablando de que hay varias dimensiones. En realidad, sí, el espacio-tiempo no existe, o sea, el hombre lo inventa como forma de marcar el tiempo. No, pero me refiero a que nosotros en el espacio que no vemos podemos percibir cosas, pero hay cosas que comparten el espacio con nosotros que nosotros no vemos. Sí, ¿y personas también? Bueno, no. Yo en relación a los espíritus o a los fantasmas, por llamarlo de alguna manera más vulgarmente, no creo en eso. Lo que sí creo es la energía generada. A veces, bueno, a eso iba, ¿no? Claro, la energía se transforma. Eso ocurre. He tenido un montón de situaciones, cómo esa información se mantiene. Hace unos años fui a la casa de un amigo en Durazno, que éramos compañeros de escuela,
y se había separado la señora, nos invitó a la casa. Y usted percibía que la señora estaba ahí. No. ¿Qué es lo que nos pasa a todos, no? Está ahí. Está ahí. No, pero la señora no estaba, incluso se le había llevado todos los muebles, pobre, un desastre en la casa. Qué mal usted que no le avisó antes. No le avisé antes, ¿no? Sí. Bueno, pero no, lo que me pasó fue que nos llevó a la casa y nos fue mostrando las habitaciones, y cuando llego a la habitación que estaba delante, me paro en la puerta y me dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué no entras? Y le digo, acá se quitó la vida a alguien. Y me dice, ¿cómo? Le digo, sí, es un señor mayor, calvo, le digo, de unos 70 años. O sea que usted no se preparó para eso, para ver eso. Es que no, porque ¿Lo vio o lo sintió? ¿Qué es lo que percibe? Y lo percibís, o sea, no es que es como una percepción de una imagen, de una sensación. Y quedó tan sorprendido, me dijo, hace 25 años, dice, un señor que vive acá, de unos 75 años, dice, se colgó de esa viga. Me dice, es increíble, dice, ¿pero qué, eso es un fantasma? Dice, ¿está el tipo ahí? Le digo, no, está la imagen generada por ese tipo que se mantiene en una estática. Lógicamente no todo el mundo lo ve, pero se percibe. Tengo miles de... Otra vez fui a Santa Rosa a un cumpleaños del hijo de un amigo, que lo hacían en un colegio. En un momento pido para ir al baño, era un baño chiquito que estaba al lado de la sala. Sí. Voy al baño, estoy haciendo mis necesidades allí, sí. y percibo la imagen de una monja, como enojada. Justo en el baño, en el momento que ahí que estaba haciendo pis. Y era tan nítida, pero además como un carácter, digamos, como enojada, ¿no? O sea que usted la estaba viendo. Yo la percibía. Salgo y le digo, Sergio, le digo, ¿no sabes lo que me pasó? Le digo, ¿qué te pasó? Le digo, no, fui al baño, le digo, y acabo de ver, le digo, una monja. Me dice, ¿una monja? Me dice, me agarró la mano, me llevó al fondo de la cocina del local y miro y había un cuadro con 3 monjas y la monja del medio era la que yo había visto. Digo, pero esa es la monja que yo acabo de ver. Dice, esa era la monja superiora, dice, y donde vos estuviste en el baño era el escritorio de esa monja que pasó 45 años viviendo en ese lugar. Le estaba meando los artículos. Le estaba meando el escritorio. Sí. Digo, de hecho, no es que estuviera el fantasma, pero cuando hay personas, por ejemplo, con carácter fuerte, esa información y vive mucho tiempo en un mismo lugar, es como que esa estática está allí. Permanece. En el espacio-tiempo. Claro, y cuando usted percibe cosas en colores. Bueno, hay diferentes metodologías, ¿no? O diferentes casos. Por ejemplo, te puedo decir la especialización mía, que es la búsqueda de personas desaparecidas. Yo en esos casos pido nombre completo, fecha de nacimiento ropa y una prenda. Una prenda. Eso se llama psicometría. O sea, hoy es mucho más fácil explicarlo que hace unos años atrás, porque es algo muy similar a un pendrive, ¿no? O sea, cuando uno toca una prenda y la usa, solo esa persona, porque siempre pido que sea de la persona, es como que transfiere información. Pero ¿qué pasa? Esa información se va actualizando. O sea, yo podría trabajar buscando una persona de 40 años con una batita de bebé que él usó cuando era pequeño. ¿Se podría eso? Se podría, porque la información que yo obtengo se va actualizando, ¿tá? Eso es el espacio-tiempo, por eso lo que viene a ser la física cuántica permite obtener esa información de forma constante. Y a lo que tú me pedís, la percepción difiere, por ejemplo, del tipo de muerte. Hay como 3 categorías, por ejemplo, cuando una persona está fallecida. ¿Esto usted lo aprendió o en algún lado, con libros? No. ¿O es un don? O sea, yo en realidad lo que hice fue desarrollar una metodología de trabajo. Digo, ¿pero propia? Bueno, sí, claro, propia. Después, leyendo, investigando, descubrí que había personas que habían instrumentado metodologías similares. Por ejemplo, Croiset, que fue uno de los que dijo que en el accidente de los Andes había gente viva y gente muerta, indicó el lugar. Gerard Croiset es un holandés que vivió en Francia muchos años, pero fue de los psíquicos, digamos, mejor estudiados por las academias, por universidades holandesas, y él tenía una metodología muy similar a lo que yo desarrollé, digo, por intuición, por decirlo de alguna manera, que se llama sustitución de percepciones. O sea, él también con una prenda y con el nombre y la foto de la persona, lo que hace, ¿qué pasa? El hecho de estar vivo
físicos, estamos emitiendo información a través de los sentidos. Sí. Es como que fuéramos un GPS natural, pero no tenemos la tecnología para capturarlo. De hecho, hay ejercicios de visión remota, que es un poco en lo que me especializo. Visión remota es ver determinadas cosas, claro, lejos. Lejos. Por ejemplo, en este momento yo tengo una prenda, una foto de la persona y el nombre completo y la fecha de nacimiento, y esa persona va a cualquier lugar de la ciudad y yo lo que hago es posicionarme en el lugar que esta persona está emitiendo información, trato de dejar la mente en blanco y es como que se me empieza a pegar información asociado a lo que esa persona está emitiendo. Entonces lo que hago es describir el entorno, ¿tá? Por eso le llamo sustitución de percepciones, porque por lo general es de macro a micro. Y lo que estaba referente a la prenda, a la psicometría, lo primero que hago cuando una persona desaparece es ver la situación. Si la persona está fallecida, tú tocas la prenda y te genera como un desprendimiento de energía. Es como que te va de la base de la nuca hasta la espalda, asociado como a tristeza y amargura. Y eso entiendo que es porque yo envío la señal, pero cuando va a interactuar con la persona, como la persona está fallecida, ya no está interactuando eléctricamente, y es como que me vuelve y me genera un cortocircuito. Entonces, y pero ¿y la sensación que es? ¿Una sensación de frío? ¿Una sensación de nulidad? La sensación depende del tipo de muerte. Entonces, tengo 3 categorías. Por ejemplo, queda feo que lo diga, pero muerte natural. O sea, tú tocas la prenda de una persona que falleció de forma natural y te viene un desprendimiento leve y constante, y luego ves un entorno como de ocres, asociado como a tristeza y amargura. ¿Tá? Pero es como una foto que te envuelve en tono de ocres. En tonos de ocres. Luego tenemos muerte por violencia. La muerte por violencia, tú tocas la prenda de una persona que ha sido asesinada, por ejemplo, un homicidio, y te viene un desprendimiento intenso y leve, y empezás a ver todo como en colores chirriosos, como que fuera un video, movimientos, y te viene información adjunta de la víctima y del victimario. O sea, o tenés información también del victimario tanto como de la víctima. Y luego la tercera... ¿Por qué surge esto de tener una información también del victimario? Bueno, porque la forma en que fue muerta la persona, o sea, de alguna manera la muerte que le provocó el homicida a esa persona le transmitió su propia información. Entonces es como que una información adjunta, y muchas veces esa información que yo recibo... Esa información viene a ser energía, ¿no? Eso es energía, claro, es energía emitida. Lo que pasa es difícil a veces explicar cómo funciona todo eso, ¿no? Porque yo hablo de la física cuántica, yo no soy ningún erudito ni soy científico, pero sí, digo, si yo aplico un método y obtengo resultados, quiere decir que hay una base física que permite repetir el proceso. Entonces siempre me preguntaba cómo yo podía obtener información de algo que había ocurrido o que va a ocurrir, o de algo que estaba emitiéndose a miles de kilómetros. Porque muchas veces colaboro con casos del exterior que están a miles de kilómetros. Y ahí tuve que buscar mis propias teorías de cómo funciona el espacio-tiempo, o lo que yo te comentaba hace un rato, que la información es como una explosión de información. Y en realidad, se me ocurrió una madrugada que estaba en Buenos Aires, me vino como una ficha, me levanto, me estaba quedando en un apartamento, haciendo una exposición de cuadros en Buenos Aires, en un apartamento antiguo, en la casa de un amigo que me había prestado, que estaban de reformas, y lo único que había allí que pude capturar era un diccionario de 1951, pero las palabras que me habían venido de alguna manera estaban allí, y de alguna manera es como que me demostró qué era lo que yo había visualizado y cómo es que funciona. Y en realidad todo está relacionado al tema de la cámara fotográfica. O sea, la cámara fotográfica fue inventada en 1837, lo que se llama un daguerrotipo. No es otra cosa que una caja con un obturador y un papel sensible, un material sensible. En realidad es una cámara del tiempo, o sea, el hombre detuvo el tiempo, increíblemente. Con la fotografía. Con la fotografía. Pero ahí está un poco la explicación científica. ¿Por qué? Porque la fotografía fue evolucionando. Primero era en blanco y negro, después fue color, movimiento, sonido. Y hoy en día nos sorprendemos con la digitalización, que cada 6 meses la tecnología queda vetusta. ¿Eso qué quiere decir? Que a medida que se desarrolla la tecnología, mayor cantidad de información podemos obtener de un mismo acontecimiento. O sea que lo que quiere decir es que cualquier... ¿La tecnología ayuda a que usted pueda resolver las cosas? ¿O entorpece? No, sirve de forma extraordinaria. Hoy en día el WhatsApp, la posibilidad de comunicarme con un familiar de México, de España, de Chile, de Argentina, de forma instantánea, enviando información,
te sirve de forma notable. Y la tecnología también me sirve para poder explicar cómo funciona lo que hago, en definitiva. Quizás, como yo te decía hace un rato, unos años atrás, quizás me era muy difícil poder explicar. Hoy en día la gente que comprende lo entiende mejor. más. Lo entiende más. ¿Y sus padres lo entendían? Bueno, no, en realidad yo estuve muchos años... ¿Se dieron cuenta sus padres de este don? Bueno, en realidad ellos me llevaban al médico para ver si tenía un problema auditivo, por eso de que me adelantaba, y en realidad, bueno, terminé con el otorrino diciéndole que no, que era un niño normal, y que, no sé, que por alguna razón yo me adelantaba un poco a esos estímulos. O sea que sus padres notaban que usted, por ejemplo, atendía la puerta o el teléfono antes que sonara el timbre. Claro, les había llamado la atención eso y no entendía bien, pensaban que quizás... ¿Y era una cosa común, cotidiana? Era cotidiano, claro, porque digo, como un niño era lo primero que hacía. ¿Y en algún momento le dijo, en alguna situación cualquiera a sus padres, no vayan por ahí, vayamos por acá, o alguna situación de advertencia? Bueno, me pasó, digo, después de que en la escuela de alguna manera me boicotearon la percepción por decir que esperaba lo que hicieran los otros para yo empezar a hacer. Sí. Pasaron muchos años que me seguían pasando algunas cosas, pero en la adolescencia, a los 13, 14 años, me empezaron a pasar una serie de cosas. Por ejemplo, yo en ese momento estaba viviendo en San José, o sea, la audiencia no va a entender porque hablo de Durazno, de San José. En realidad mi padre trabajaba en el banco, era gerente, entonces cada 5 años... que era ciclista. No. Iba hacia la Ruta de América. La Ruta de América, sí, iba por todos los departamentos. No, entonces por eso es que a veces cuento Durazno, a veces Tacuarembó, a veces San José, pero bien. No, estoy cuerdo, quédense tranquilos. Entonces íbamos saliendo con unos compañeros ¿de clase? De clase, estábamos en segundo año de liceo, que iba al Sagrada Familia, y íbamos 3 saliendo cerca del mediodía, y en un momento determinado vamos llegando a la esquina y paré. Y le digo, paren acá. Y me dice, ¿por qué? Apurate, que yo tengo que ir a casa a almorzar y para volver al colegio. No, paren acá. Le digo, ¿por qué? Porque algo va a pasar. ¿Y qué va a pasar? Y en ese momento que dice que va a pasar, un camión que venía en la esquina con frutas y verduras, no sé si pinchó o qué, pero se terminó subiendo a la vereda, rompiéndose contra unos ventanales de una florería que había en la esquina. ¿Y ustedes podrían haber perdido la vida? Perfectamente, no sé si perdíamos la vida, pero posiblemente estuviéramos en ese momento allí, ¿no? Entonces quedamos sorprendidos los 3. ¿Qué dice? Ahí está. ¿Qué decían sus amigos? No, nos sorprendimos, nos asustamos más por el golpe, corrimos a ver lo que pasaba y... No, pero si un amigo mío me dice eso, yo después lo agarro, lo siento y le digo, no, pará. Bueno, a vos te pasa algo, vos tenés algo, contanos. Bueno, claro, lo que pasa, tampoco, yo manejaba esa información, digamos, como lo hago ahora, que la gente sabe. Antes era quizás un juego. Y antes era una pequeña percepción en el medio de la nada, digamos, ¿no? Que en realidad me pasaban cosas, pero digo... Por ejemplo, ¿le servía para salvar exámenes, por ejemplo, o para beneficiarse desde el punto de vista educativo? Eso me pasó Concentrate, así sabemos las preguntas de la profesora. Bueno, eso me pasó a los 17 años. Yo estaba en Tacuarembó en ese momento. Sí. Parezco, voy de arriba abajo. Y allí conocí a Fabio Puentes, que es un himnólogo que está en San Pablo. Está en San Pablo actualmente, él trabaja con todo el tema. Su hijo también trabaja, ¿no? Fabricio también, sí, Fabricio está en Tacuarembó ahora. Y lo conocí a él en un espectáculo y bueno, él quedó sorprendido por la forma en que yo, digamos, la sensibilidad que tenía, y aparte él se enteró que yo era artista plástico. El espectáculo era de él, no suyo. El espectáculo era de él, era a beneficio de un hogar de ancianos, y yo estaba abajo mirando el espectáculo y quedé ahí, estaba tomando un helado y se me chorreaba el helado, me hizo subir y bueno, y fue ahí digamos, el jolgorio de toda la audiencia, ¿no? Porque me hizo ser de modelo, de conductor de Fórmula 1. Mientras lo hipnotizaba. Claro, mientras estaba, porque era una hipnosis de espectáculo, ¿no? Y bueno, y a los días, luego de pasar ese papelón, yo nuevo, aparte en la ciudad, porque hacía pocos meses que estaba, me encuentra y él, yo justo estaba exponiendo cuadros, y entonces él me propuso empezar a trabajar, porque en muchas partes del mundo digamos, se desarrolla a través de la hipnosis todo lo que es la parte de arte, plástica, música, y empezamos a hacer una serie de ejercicios controlados. A mí me apasionaba la idea, pero era para mí totalmente desconocido.
Y allí empezamos a hacer una serie de ejercicios. Por ejemplo, me pedía que hiciera un árbol en estado normal y después... Que hiciera un árbol en estado normal dibujando. Dibujando, porque yo dibujaba en ese momento, dibujaba muchos árboles y animales y bueno... Dibujé un árbol y después en estado de hipnosis me pedía que hiciera el mismo árbol, pero realmente como lo sentía en mi interior, sin trabas culturales, sin importarme el qué dirán. Y empecé a hacer un dibujo, era un árbol totalmente diferente, con una fuerza increíble, hasta la firma era diferente, pero me llamó poderosamente la atención que después usaba los dos dibujos, los ponía contra luz y coincidían las ramas y las raíces. O sea, era como el mismo árbol visto por dos ópticas diferentes, ¿no? Cuando uno entra en hipnosis, es como que entra en otro plano de la vida. ¿Es como que pierde total noción de las cosas? No. ¿No? La conciencia es la misma. Lo que ocurre cambia de lugar. O sea, pasa del cerebro racional hacia el subconsciente. El subconsciente es como un niño que se cree todo lo que el otro le dice. El subconsciente es donde se guardan los sentidos, es donde se guardan las cosas y las experiencias. O sea, viene a ser el disco duro de nuestro cerebro. Entonces, a diferencia de lo que uno cree, digamos, la hipnosis no es otra cosa que un cambio de conciencia. Lo que ocurre es que cuando la conciencia deriva al subconsciente, por eso la persona es muy lábil a hacer lo que le dicen. Por ejemplo, sos una modelo, y la persona es una modelo. O sea, el inhibidor que tiene el cerebro racional no se genera. Entonces, sos un músico, te ponen música de violín y vos te pones a tocar el violín como un loco. Y no te importa, ni te importa si se ríen o no, porque el que está disfrutando la experiencia es un niño interior, sin el tapujo que el cerebro racional puede llegar a generar. Y en realidad la hipnosis no es otra cosa que un cambio de conciencia. Lo que ocurre justamente, que es lo que yo aplico en el tema del tema de las adicciones, el adicto es tu cerebro inteligente, por eso es tan difícil dejar una adicción. Porque por peores cosas que te pasen o que te digan o que te muestren, él nunca va a permitir que esa información llegue al borne que él utiliza para generar la adicción, porque el adicto es él. Entonces nosotros lo que hacemos es desconectar al cerebro racional, que la conciencia deriva al subconsciente, y te llevo a una fábrica y te fabrico todo lo que al otro le gusta con lo que no te gusta, con las cosas que te dan asco, que te molestan, que te dan miedo, que te preocupa. Entonces básicamente el subconsciente es como un niño que se cree toda esa historia, por más surrealista, disparatada, se la cree. Yo le digo, eso es cigarro, y él esa información la guarda en el borne del cigarro. A la gente le cuesta enormemente entender esto, ¿no? Porque nuestro cerebro es una caja... Que es perfecta, me imagino. Es extraordinaria y es sorpresivo el potencial que tiene, y todos los días descubro cosas nuevas que es increíble. Y lo increíble es que se puede reprogramar. No el cerebro racional, sino que podés reprogramar el subconsciente. Lo que ocurre es que la medicina... El subconsciente es el de las adicciones, por ejemplo. El subconsciente es el disco duro. El adicto es el racional, el cerebro inteligente. O sea, la evolución le dio el poder y se transformó en un déspota, en un ser egoísta. ¿No? Entonces, básicamente, con él lo que hace, digamos, la medicina tradicional es negociar con el adicto. Entonces, yo no negocio con el adicto, yo lo que hago es, digamos, de alguna manera modificar el disco duro que él utiliza para generar esa adicción. Entonces, cuando él toma el control, él sigue adicto, pero cuando va a buscar el borne positivo, por ejemplo, que él necesita para generar una adicción, encuentra todo ese mamarracho que yo puse que es negativo y se genera un cortocircuito. Entonces la persona ve algo que se moría por consumir y no lo desea. ¿La gente no se asusta al saber que usted puede modificar determinadas cosas del cerebro de cada uno? En realidad yo lo que no modifico, lo que trato específicamente es el tema de la adicción. De hecho las charlas, las sesiones son 2 horas explicando cómo funciona el cerebro y 40 minutos trabajando específicamente en él. De hecho, un poco lo que yo hago también, le da a la gente confianza como para ir y realmente lograr. Incluso nosotros nos manejamos mucho por el tema de recomendaciones. Entonces la gente va recomendado por un amigo porque sabe que fumaba como loco, tomaba alcohol, no podían creer y de golpe dejó de consumir. Bien. Entonces va confiado a trabajar. Ahora vamos a hablar luego en el otro bloque vamos a hablar de estas adicciones bien. Y de lo que usted hace. Pero me interesa saber cómo descubrió seriamente y dejó de ser un juego esto de percibir el futuro o de ver cosas. Bien. En realidad estuve muchos años boyando, ¿no? Colaborando en casos reales desde 1991. Sí, ahí fue el primer crimen. El primer caso, el caso de Jonathan Viera,
Bueno, pero ahí ya casi tenía... Sí. 30 años, ¿no? ¿Usted? Sí, no, tenía menos, ¿no? 20 y poco. Ahí está. Yo soy del 66. Sí. Bueno, sí, andaba en los 30, perdón. Yo lo que hice fue buscar en la región lo más serio que había, que era el Instituto de Psicología Paranormal o Instituto de Psicología de Parapsicología de Argentina, que era lo más serio que había, digamos, en la región. De hecho, quedaba muy poca gente trabajando específicamente. Me costó llegar a ellos, me costó que me creyeran, pero una vez que me creyeron, empezamos a hacer una serie de ejercicios controlados que a mí me permitió, de alguna manera, comprobar de que lo que yo hacía realmente tenía sentido. Entonces, ¿tuvo miedo en algún momento de sus poderes? No, miedo no, digo... Poderes entre comillas, ¿no? Sí, en realidad no, digo, yo en realidad... A ver, me pongo en su lugar, ¿no? De adolescente. Por ejemplo, el caso de, ojo, quedémonos acá, y después pasa un camión, yo me asustaría. Bien. Lo que pasa en ese momento lo tomé como algo anecdótico, algo diferente. Está bien, pero si vamos sumando... Bueno, claro, ¿no? A medida que van pasando las cosas... Pasó una situación en el liceo con una profesora... Bueno, eso fue a los 17 años, después de empezar a hacer ejercicios con puentes, que les estaba contando, hicimos un ejercicio, por ejemplo, de ir hacia atrás en el tiempo, a tratar de visualizar mi infancia. En un momento determinado describo una chacra, un auto con determinadas características, era una Baturé verde, veo a mi padre mucho más joven, a mi madre también, y anoto lo que parecía ser un número, de cuatro números, y cuando salgo de eso había hecho todo un dibujo, y veo a mi padre, y le pregunto si él tenía una Baturé verde, y él me dijo, sí, tuve, pero tú eras muy chico, tendrías 3 años. Le digo, me dice, pero creo que tengo la libreta, la busco. Y cuando me trae la libreta, los números coincidían con la libreta. O sea, ahí me di cuenta de que había un potencial enorme. Resulta que estaba estudiando para los exámenes de 6º año y estaba preparando con 2 amigos una prueba para literatura. Y entonces, en un momento ellos fueron a hacer un mandado, a comprar unos bizcochos, yo me quedé allí y me pregunté por qué, si yo iba hacia atrás en el tiempo, por qué no podía ir hacia adelante. Y lo que hice, anoté día, hora y lugar que tenía la prueba y traté de dejar la mente en blanco, igual que hacíamos el ejercicio anterior. ¿Cómo se deja la mente en blanco? Es imposible. Es como que te pares frente a un frontón y veas una pared blanca. Básicamente es eso. O sea, ¿y llevaría mucho tiempo? Y eso en realidad son ejercicios de autohipnosis, ¿no? O sea, yo en realidad genero una serie de ejercicio, muevo la cabeza y es como que echás los ojos hacia atrás y es como que automáticamente la conciencia pasa del cerebro racional al subconsciente. De hecho, o sea, uno se asusta de la hipnosis, pero todos los días cuando uno está cansado y se acuesta a dormir, la conciencia sigue trabajando. O sea, claro, sigue trabajando, pero está activa en el cerebro racional y uno está cansado porque estuvo activa en el cerebro racional. Cuando uno se acuesta, la conciencia se deprime y accede al subconsciente. Y ahí es donde se genera el sueño profundo. Por eso muchas veces los sueños profundos son disparatados. ¿Por qué? Porque el subconsciente es como un niño que tiene a su alcance toda la información de tu vida, pero no sabe cómo acomodarla. Entonces te mezcla la casa de la abuela con un compañero de trabajo, con un proyecto que tenés y te arma un merengue bárbaro, ¿no? Y uno se despierta y dice, ¡pah, qué disparate lo que soñé! Eso lo soñé hoy de madrugada. Mirá, bueno. No, y anotaba, perdón, que lo corté, pero a mí me copa mucho este tema. Bueno, anota la fecha. Y entonces anoto la fecha, dejo la mente en blanco, valga la redundancia, y veo que la profesora entra caminando y me llama la atención que tropieza, los libros vuelan y se dan contra el escritorio. Y yo me di cuenta que eso yo no lo estaba imaginando, ni lo estaba deseando tampoco. Y miro el pizarrón y veo un tema y 3 preguntas. Y las anoté y estaban dentro de las posibilidades de los temas. O sea que usted visualizó el día del examen con las preguntas en el pizarrón. Correcto. Entonces, es genial. Sí, claro, yo en ese momento era teoría pura, ¿no? Digo, no sabía si lo podía aplicar o no. Sí. Cuando vino mi compañero, le dije, mirá, le digo, para mí la profesora se va a tropezar, se va a caer, le digo, pero veo este tema y estas preguntas. Digo, vamos a estudiar todo, pero vamos a preparar bien esto, ¿no?
Y bueno, de hecho lo preparamos y el día de la prueba lo que se había corrido la bola era que la profesora se iba a caer. Y bueno, le pusieron, dígame la verdad, le pusieron un hilo, le pusieron un elástico, le metieron las mochilas ahí. Mochila, fue muy sorprendente porque la profesora entró, tropezó, no me pregunten cómo, volaron los libros y en vez de ayudarla a levantarme miraban todos a mí, ¿no? Claro. Entonces fue una cosa muy, muy graciosa y extraña. Pero cuando puso el tema y las preguntas coincidían. ¿Sí? Sí, coincidían, sí. O sea, esto estaría hablando de que las visiones en algunos casos son exactas. Y sí, en algunos casos son exactas. Sí. A veces lo que ocurre es que donde uno puede equivocarse es en la interpretación racional que uno a veces hace de esa visualización. De hecho, un ejercicio que yo estuve haciendo durante varios años era tratar de posicionarme en junio y en diciembre frente a un kiosco de revistas donde sé que van a haber noticias y tratar de visualizar aquellas noticias que se destacan por sus características y que no sean corroborables o que sean compatibles de que sucedan, cosas que salieran de lo común. Y de hecho es un ejercicio que lo hice durante varios años y realmente es sorprendente, ¿no? Cómo terminan coincidiendo esas visualizaciones. ¿Es cierto que usted dijo que el presidente de la República no termina su mandato? Bueno, sí, fue una de las visualizaciones que hice en el 2013. A veces los periodistas son medios pícaros porque justo al año siguiente estaban las elecciones. Sí. Y estaba el Mundial de Brasil también. Uh-huh. Y bueno, y de hecho en las visualizaciones sí veía que, Tabaré Vázquez era todo el mundo sabía que podía llegar a ser presidente, pero lo que me llamó poderosamente la atención era que Sendik, yo lo veía en un segundo lugar, y en ese momento Sendik, estaba en un puesto 18 creo, y fue catapultado justamente por la elección interna. Terminó de vicepresidente. Otra de las características... ¿Usted visualizó antes que formalizaran a Sendik como candidato a vicepresidente? ¿Lo visualizó? Sí. De hecho, como el vicepresidente? De hecho, me llamó poderosamente la atención que veía que pasada a mitad del mandato, veía que Sendik se destacaba de forma importante a nivel de los medios. Uh-huh. Tenía un destaque muy importante. Sí. Y después otra noticia que me venía asociado era como un quebranto de salud de Tabaré Vázquez que a mi criterio no le permitía terminar el mandato. De hecho entendí que quizás, como Tabaré Vázquez le pasaba eso, quizás Sendik asumía como presidente, que de hecho nunca había pasado que un vicepresidente renunciara. Y ahí es donde entiendo que quizás el cerebro racional me jugó una mala pasada, porque nunca pensé que fuera a pasar lo que pasó con Sendik, ¿no? En definitiva, que terminó renunciando como vicepresidente. Cuando ocurrió hace poco, y lamentablemente el fallecimiento de la señora de Tabaré Vázquez, pensé que quizás se trataba de algo de eso. Que podía ser algo íntimo vinculado al presidente, un fallecimiento, pero no era exactamente lo que yo había visualizado. ¿Usted había visualizado la muerte del presidente? No, yo lo que vi, si era un quebranto de salud que no le permitía de alguna manera terminar el mandato. Pero estoy hablando que eso fue hace 5 años, ¿no? Más 6 años va a ser. Bueno, pero uno puede percibir y visualizar cosas a largo plazo también. Sí, se podría. Es un ejercicio que funciona y funciona extraordinariamente bien. De hecho, se podría aplicar en diferentes cosas, ¿no? ¿Los políticos lo llaman? ¿Le preguntan? No. ¿Tiene...? ¿No? No, tampoco yo me dedico a eso. Eso lo hacía como pero yo si fuera político, yo si fuera un candidato, lo llamo, haceme fuerza, percibime, haceme fuerza. Claro. Sí. No. ¿Sabe quién va a ser el próximo presidente de la República? No me interesa no lo busqué tampoco, porque el problema es que el fútbol y la política siempre hay... Despiertan pasiones. Y a veces uno, porque dice cosas, la gente piensa que es porque uno quiere y en realidad es porque va a suceder, en definitiva. Entonces, a veces quedás en el ojo de la tormenta. Lo mismo pasaba, por ejemplo, que en la visualización del 2013 yo veía que Uruguay lamentablemente no llegaba a la final, digamos, o que tenía una preponderancia en el Mundial. Sin embargo, sí veía que Argentina había grandes festejos, muy similar a los del 78, ¿no? Y de hecho, se terminó dando que Argentina salió segundo, ¿no? ¿Cómo obtiene toda la información? Porque recién hablaba de esa historia de entrar a la casa de su amigo y percibir que había un
la energía de un tipo que se había colgado hacía muchísimos años. Pero eso lo obtuvo rápidamente. Claro, en esos casos yo no lo busco, en esos casos aparecen. Yo por lo general lo que hago es tratar de provocar la búsqueda, por eso tengo una metodología y pido determinados elementos, porque imagínate que estar obteniendo información a cada instante de cada lugar que vas terminarías enchalecado, ¿no? Entonces, claro, porque voy a esto, debe ser muy fuerte para usted empezar a vincularse con temas policiales. Claro. Hablábamos de 1991 cuando fue su primera experiencia en un crimen. Eso no tiene nada que ver con... vi que la profesora se cayó porque tropezó con una mochila. Esto es ya serio e importante. Sí, claro. Ajá. Sí, de hecho, y para formar parte de esas investigaciones... Usted tendría que estar absolutamente seguro y convencido que lo que usted tiene es un don real que podría llegar a aportar, ¿verdad? Por supuesto. No, o sea, yo eso tengo la seguridad, de hecho lo he hecho y digo, se ha ido dando los casos mediáticos, digamos, que se conoce mi participación, estamos hablando que es un 3% de todos los casos que colaboro. Claro, pero hablaba del primer caso, 1991, y la pregunta es, ¿cómo sabía usted que ya estaba preparado para colaborar? No sabía. Lo que pasó fue que la información que yo proporcioné en ese caso se fue corroborando desde el punto de vista científico y terminó dándose todo lo que yo veía, ¿no? Porque había detalles que yo no tenía cómo saber, sin embargo, cuando la policía fue y averiguó, estaban allí presentes. De hecho, digo, siempre sigo sorprendiéndome y siempre sigo con esa duda, digamos, interna de que si lo que hago realmente funciona. Y de hecho funciona, pero digo, siempre estás sorprendiéndote porque te parece mentira. Es una prueba, cada caso es una prueba. Claro, cada caso es una prueba y lamentablemente no me va a dar la vida, digamos, para demostrar de que realmente esto funciona. Independientemente... funciona porque de acuerdo a los casos donde ha participado ha aportado muchísima información. Por supuesto, en ese aspecto sí, digo, pero siempre está esa base en general, digo, de que te asocian con un chanta, de que te asocian con que uno pretende lucrar o que uno se aprovecha de la situación de las personas en debilidad. Bueno, pero es muy difícil aprovecharse en una situación cuando hay un homicidio, por ejemplo. Bueno, no existe. No, lógico, no, pero... Sobre todo porque usted no cobra en esas cosas. Por supuesto, no, es que, digo, yo por eso es que no cobro. Es más un desafío personal de poder aportar desde su lugar, ¿no? Es que, digo, ¿se pueden hacer muchas búsquedas a la vez? Sí, varios casos a la vez. Sí, independientemente. De hecho, a mí me llegan a mi domicilio 3, 4 casos de diferentes partes del mundo. O sea, toda la semana. Yo, de hecho, los jueves, por ejemplo, es un día que dejo para tratar de colaborar en esos casos y también para venir acá a los pensamientos. Está bien. Hábleme de del caso más sorprendente que tenga que ver con el exterior. Bueno, hay cientos de casos sorprendentes, digo, no te puedo decir uno específico, digo, hay casos que te sorprenden de forma extraordinaria, porque digo, la visualización de la descripción del lugar es increíble cuando tú mandás determinados dibujos que percibís, que no sabés ni en qué lugar están, y terminan coincidiendo de forma extraordinaria, ¿no? Desde el punto de vista geográfico, determinadas características, y que por esa sustitución de percepciones que uno hace, la policía va o los familiares y se encuentra a veces un cuerpo o se encuentra un testigo que vio algo, ¿no? He hecho viajes al exterior, en casos, por ejemplo, en Bolivia, de un secuestro de una joven, y fue extraordinaria. ¿Uruguaya o extranjera? No, una chica boliviana que fue a los 17 años aparentemente secuestrada, y por sustitución de percepciones y yendo al lugar, cuando tú vas al lugar, obtenés otro tipo de información adjunta, que es compatible con lo que ya visualizaste, y muchas veces te permite, por ejemplo, en ese caso yo desconocía, era en La Paz, desconocía el lugar, desconocía todo, los dibujos que yo hice terminaron coincidiendo con el lugar de la mujer que había sido la que hacía una trata de blancas en realidad, ¿no? O sea, de hecho la chica no apareció, pero pude ubicar a la persona, de hecho había hecho el dibujo de ella, las características físicas, y fuimos al lugar y yo entré
andaba con una cámara filmando, en el momento que entra veo a la mujer, que para mí era ella, la filmo, la sigo, y cuando ella ve a los padres que estaban conmigo, de la chica que había sido secuestrada, sale corriendo, por ejemplo, ¿no? Y empezamos ahí una persecución. Una persecución. ¿Y qué siente usted, por ejemplo, cuando empieza a percibir cosas o empieza a dibujar cosas o ve una muerte o algo violento? ¿Usted físicamente lo siente, lo percibe, empieza a sentir dolores, transpira, empieza a quejarse? ¿Qué es lo que pasa? O sea, todos los casos son diferentes, ¿no? Estoy quizás llevándolo a la película, ¿no? Sí, como es si que, fuera es que muchas veces es película. Por ejemplo, un caso que fue muy sonado, que lamentablemente, pero se pudo al menos resolver, es el caso de Micaela Unrubia, ¿no? Esta chica allí de Villa Rodríguez. Ese caso a mí me contactan al segundo día de que ella había desaparecido, que sabían que le habían disparado, de hecho ya tenían al homicida o el supuesto agresor, y yo no sabía ni a qué se dedicaba él ni nada. Sin embargo, la primera percepción que tuve fue una cosa maquiavélica, vi ante mis ojos un descuartizamiento como una cuchilla, con una cosa que nunca había visto. O sea, es como que te metes en el mundo de alguien totalmente diferente a lo que haces, y de hecho desde un principio insistí en esas características con el riesgo que uno corre, porque en definitiva, es la primera vez que me pasó un caso con de esas magnitudes y de esas características, y lo expuesto que podés quedar de decir de que el cuerpo lamentablemente fue descuartizado, y que después la chica aparezca bien, ¿no? O sea, sin embargo, lamentablemente, fue como lo había visualizado. No, y también puede suceder que usted diga, el victimario es pelado, tiene un programa de radio, parece buen tipo, y usted me acusa de descuartizador, claro. Es un problema después para usted también, ¿no? No, por supuesto, tampoco puedo salir así. Claro. Lo que sí yo puedo dar es mi percepción, en ese caso, terminó coincidiendo, ¿no? Pero hay casos... Pero le había preguntado sobre cómo somatiza usted el encuentro de algo turbio. Por ejemplo, una de las características que yo te explicaba hoy, que es muerte natural, muerte por violencia, y después el suicidio, por ejemplo. El suicidio es terrible, tú tocas la prenda de un suicida y es como que te electrocuta. La sensación de arrepentimiento es extraordinario en la gran mayoría de los casos. O sea, la persona cuando se quita la vida se termina arrepintiendo, pero cuando se arrepienten ya están en un hálito de vida, o sea, y lamentablemente vivís la experiencia desde la perspectiva del suicida. Si se ahorcó, si se disparó, si se envenenó, o sea, y muchas veces tengo que vivir realmente un trago muy amargo, muy feo, con toda esa carga negativa que te genera. Claro, ahí está. ¿Cómo se quita esa carga negativa? Bueno, yo tengo diferentes cables a tierra, ¿no? En mi familia salgo a caminar, hago algo de deporte, escribo, pinto, o sea, mi trabajo. Lo que sí me sorprende a veces también la metodología que desarrollé, de alguna manera me permite entrar y salir, ¿no? Que en definitiva... ¿Le pasó alguna vez de estar durmiendo y despertarse habiendo resuelto en el sueño un caso? Sí, me ha pasado. A veces quedás enganchado y te acostás a dormir y te baja información. Y ahí te levantás y empezás a anotar, dibujar, y es extraordinario. ¿Otra vez, Marcelo? ¿Otra vez? Venía a dormir, por favor. ¿Qué tal? Sí, mi mujer sabe cómo la tengo, pobre. Me dice, ¿otra vez te levantás? ¿Cómo le contó a su mujer cuando la conoció que usted visualizaba cosas o percibía cosas a futuro y en el pasado? Bueno, en realidad ella no le dije mucha cosa al principio, ¿no? En ese momento, no estaba muy saneado. ¿Averiguó con cuántos hombres empezó, se concentró? El tipo acabo de conocer una chica y se concentra y empieza a dibujar un hombre, dos hombres, tres, 4 hombres, 5 hombres, y se para un poquito. Ahí después. Tenemos que hablar, dijo. No, ella era estudiante de medicina en ese momento, y
Y lo que sí le conté que pintaba, que era artista plástico, le fui mostrando algún cuadro para que no se asustara mucho de a poquito. Qué raros cuadros que pinta. Mirá, hay un descuartizamiento. Hay uno colgado del árbol. ¿Qué cuadro se está pintando, Marcelo? Perdóname. Sí. Bueno, no hago exactamente eso, pero sí, son personajes bastante extraños, surrealistas. Sí. Pero bueno, de a poco se fue enterando. De hecho, yo estuve muchos años sin decirle a muchísima gente lo que hacía, ¿no? Fíjate que recién en el 2005 se hizo público un poco lo que yo hacía a través de un caso que se filtró, información, y a partir de ahí, digamos, lo que hice fue, bueno, tratar de justamente... O sea, no cobrar por colaborar y después tratar de ir documentando todo lo que me pasaba. O sea, mi perfil de publicista me permitió tratar de documentar con prensa, radio y televisión los casos y darle un marco y empezar a escribirlos como para realmente demostrar de que lo que me ocurre tiene una base física, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, de a poco se fue bueno, conociendo, sabiendo. Mi participación fue un poco más expuesta a nivel de los medios. ¿Participó en dos de los casos de Pablo Goncalves, no? Sí, participé el sonado en el caso de María Victoria Williams, que ese caso fue extraordinario, fue de los primeros casos y nunca deja fue de la chica que estaba en la parada de la chica Carrasco. Que estaba en la parada ahí en la calle del Lieja, algo es. Y ese caso fue extraordinario porque digo, la visualización, cuando fuimos al segundo día que ella había desaparecido, la veía ella fallecida lamentablemente debajo de una acacia pasando el puente Carrasco. De hecho, y venía la imagen asociada de un canguro, ¿no? Que la policía me preguntaba si estábamos en Australia. Fuimos con la policía, en ese momento también estaba Fabio Puentes, que era el que me hacía el nexo con la policía. Sí. Fuimos al lugar donde yo visualizaba, cruzamos el puente Carrasco, buscamos la zona, y en un lugar cercano a un parador encuentro un bosque, me meto en el bosque y veía una acacia igual a lo que yo había visto. Y de hecho me acuesto en el lugar, y le digo a la policía allí que yo la veía que estaba allí en ese lugar. Entonces me dice, bueno, pero usted la ve, pero no está. Le digo, bueno, pero puede ser que la tenga oculta y que después la traiga acá. Claro. Me dice, bueno, sí, pero bueno, está, es lo que yo veo. Me dice, ¿y el canguro que estamos en Australia? Le digo, no sé, la imagen del canguro lo veo asociado al momento que él aparece. Y bueno, aquella aparece, digo, que hay noticias relacionadas a ella. Y 2 días después, me llama mi madre. Yo en ese momento vivía con mis padres acá en Montevideo, y me llama mi mamá diciéndome que había aparecido María Victoria Williams en la zona donde yo había dicho. De hecho, unas horas después me fueron a buscar y terminé en San José Ixí con Fabio, porque en el pizarrón de investigación estaba alugado el lugar donde ella apareció, fue el lugar donde yo había estado acostado. O sea, 48 horas antes. O sea que pasé a ser sospechoso, digamos. Exactamente, eso iba a preguntarle. Bueno, digo, está ahí, lógicamente intercedió un poco por los antecedentes anteriores, digamos que zafé, pero fue extraordinario. ¿Y el canguro? Bueno, el canguro, 2 días después me llama el comisario inspector pidiéndome disculpas primero por lo del canguro, y le digo, sí, pero no sé a qué te referís. Le digo, pues todavía no sé dónde está el canguro. Le dice, bueno, mirá, estoy viendo el diario de la noche, que fue el primer diario que llegó, y le sacó una foto al encargado del parador, y tenía un gorro con el logo de Kangaroo dibujado en la frente. Eso es extraordinario y todavía me genera escalofríos, ¿no? Pero ¿Qué tanto creen en usted los investigadores de la policía? Bueno, hay de todo, ¿no? Hay gente que se lo toma muy en serio y otros, digamos, como un manotazo de ahogado, ¿no? Pero en definitiva, digo, yo trato de colaborar siempre que puedo, y sinceramente, digo, hay casos que realmente son extraordinarios. Muchas veces hago un identikit que termina coincidiendo cuando terminan procesando a la persona, ¿no? Con la persona que dibujé, las características. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo 4. ¿Y es hereditario esto? Bueno, sí, entiendo que hay algo que se... Y digo, sobre todo ellos ya que viven en este mundo, genético, ¿no? Genético y digamos, como nacieron en mi hogar de alguna manera, digamos, como que eso no lo vemos como una cosa rara, sino que lo vemos como algo natural, y de hecho trato de alguna manera, bueno, estimularlos a que si ellos perciben algo, justamente llame la atención, ¿no? Claro, están en la cena y ¿otra vez milanesa? Ya saben. Pero no empecé a cocinar, dice la señora. Sí. Claro, ya saben, sí. Ya saben todo lo que van a comer de noche.
Hay casos puntuales que son increíbles, digo. ¿Qué edades tienen con sus hijos? Y Guillermo tiene 17 años, Paulina 14, Emiliano 11 y Antonella 7 años. ¿Y la de 7 años ha mostrado algunas? Y sí, los que han mostrado un poco más, bueno, mi hija mayor, digo, en el colegio está haciendo con mucha práctica de eso y bueno, y se sorprende por cosas que le viene información, sí, la dice y se terminan dando, ¿no? Ajá. Pero también el hijo más chico, Emiliano, es muy sensible, incluso dibuja mucho, y bueno, y ya han pasado cosas increíbles con él. Por ejemplo, hace unos años, él tenía 3 años, era muy chiquito, sí, apenas hablaba, y fuimos a la casa de una prima que son de Mercedes, que viven cerca de donde vivo yo, y él ya lo tenía UPA, y había un cuadro de la Rambla de Mercedes con un árbol que se lo había pintado la hermana, porque abajo, sí, de ese árbol se ennoviaron con el esposo, ¿no? Qué romántico. Qué romántico. Entonces, sí, mi Emiliano le pregunta a mi prima, dice, y ese lugar, ese árbol, que entonces ella le cuenta, mirá, este lugar me lo pintó mi hermana, es el lugar donde me ennovié con Mario, con mi esposo. Sí. Entonces Emiliano dice, sí, pero el árbol ya no está, le dice. No, como que no está, sí, claro, está, si no me hubieran dicho, ese árbol es enorme, está allí en la Rambla de Mercedes, no sé qué, bueno, está, quedó por eso. A los días llama a la hermana, habla con la hermana y le dice, dice, vos sabés que estuve con Emiliano, que me dijo, ¿te acordás del cuadro que me pintaste? Que me dijo que el árbol no estaba. Dice, no, sí, el árbol no está. Dice, por la última creciente se lo arrastró. Entonces, bueno, y ese tipo de cosas así. Uy, peor que yo, dice el padre. Sí, claro. No, pero va por buen camino. ¿Alguna vez hipnotizó a sus hijos? No. Sin que ellos supieran. No. Como para que hagan las tareas. Bueno, estaría bueno. No, sí. A mí me gustaría. Vayan a hacer los mandados. Concentrate. 1 kilo de azúcar, ahí está, toda la lista. Sí, y el tipo va así, cansino, caminando. Me gustaría desarrollar para aplicarlo un poco en mi señora también a veces. Eso, pero bueno, es más difícil. Tenés que querer. Sí, claro. Eso es cierto, ¿no? Sí, el que no está dispuesto a ser hipnotizado, sí, no entra. No entra, no. Tiene que haber una disposición, pero funciona extraordinariamente bien. Funciona extraordinariamente bien. ¿Hay una asociación de hipnólogos o de videntes o de psíquicos internacional? Así como tienen los magos. Bueno, hay institutos de psicología paranormal, por ejemplo, en Argentina, que hoy te estaba comentando. Cuando me puse en contacto con ellos, empezamos a aplicar una serie de ejercicios controlados, digo, que realmente me sorprendieron, fueron extraordinarios. Y ahí fue donde me di cuenta que lo que realmente yo aplicaba funcionaba, ¿no? Me mandaron, por ejemplo, un psicólogo con 5 sobres cerrados donde venían obras de arte que yo no desconocía, sí, tapadas con cartulina negra y venían con un número del 1 al 5, ¿no? Eso se grabó, se filmó y yo no desconocía cómo era el ejercicio. Bueno, la operativa era que a mí me iban pasando de uno a uno, yo trataba de visualizar lo que había dentro. Y me llamó poderosamente la atención de que cada vez empecé con el primero y visualizaba algo, lo fui describiendo y cada vez que yo tocaba, como que visualizaba más cantidad de información, ¿no? Cuando llegó el momento de tocar las cosas, tocando, es como que empezás a obtener información, ¿tá? De colores, movimientos, sensaciones, incluso a veces lo que pensó el artista cuando transmitió esa obra. En otras épocas en la historia de la humanidad esto era moneda corriente. Bueno, pienso, perdón que lo corté, ahora retomamos, pero pienso que quizás la vida que todos llevamos hoy, la tecnología, las ocupaciones, nos han quitado un poco de esa percepción. Por supuesto. Y quizás en otras épocas, en la antigüedad, claro, y quizás hasta en la Biblia. Sí, claro. Que ahí están los sabios, los que se conectaban con los dioses, digamos. En realidad, yo lo que entiendo que quizás hacían un ejercicio similar al que yo aplico hoy, ¿no? Con otra metodología y todo asociado, digamos, de alguna manera de conexión con los dioses, digamos. Pero en realidad todos tenemos el potencial. Y esa gente que de alguna forma practicaba esa posibilidad de obtener información, de hecho muchos reyes o estados en esa época, digamos, se guiaban, digamos, por lo que decían también esas
esas visiones que generaban, ¿no? Como que eran, incluso las preparaban desde niñas, ¿no? O desde niños, para justamente trabajar en una metodología para visualizar cuando había una batalla, hacia dónde tenían que ir, de qué forma cómo iba a suceder. O sea, de hecho, luego eso se transformó en una cacería de brujas, ¿no? Cuando, la Iglesia Católica de alguna manera trataba de neutralizar todo eso, y bueno, todo lo que eran supuestamente las brujas eran quemadas en las hogueras, ¿no? Usted en esa época debería estar y bueno, yo quizás sí, o me hubiera quedado calladito, ¿no? No me hubiera dicho mucho de lo que hago. ¿Hay algunos casos que no acepta? Sí, hay casos que no acepta. O sea, los casos que yo trabajo, por ejemplo, en caso de personas desaparecidas, no tienen que tener más de 2 años de ocurrido. No porque no se pueda obtener información, sino que se hace muy difícil sustituir esa percepción por cosas existentes o por investigación científica, ¿no? Porque tú vas a un lugar determinado y si pasaron más de 2 años, ya el testigo posiblemente ya no esté, creció un árbol, alguien se mudó, en definitiva, pierde efectividad. Por eso prefiero concentrarme en casos que tengan menos de 2 años, donde sé que realmente puedo aplicar y donde puedo aportar en la investigación. De hecho, cuanto antes uno aporte, mejor resultados tiene. A nivel policial sería ideal trabajar como un equipo multidisciplinario desde un principio en la investigación. De hecho, he colaborado en casos donde es increíble la información que obtenés en el lugar, ¿no? La descripción, información que obtenés, luego sirve a la policía para poder dar con un homicida. Por ejemplo, me acuerdo un homicidio terrible que hubo con una joven que era una joven meretriz en Montevideo, que fue golpeada, destrozada, fue terrible, y me vino un montón de información al respecto, entre ellos un anillo con determinadas características, que era zurdo, y bueno, de hecho el ex marido en Facebook encontramos una foto con el mismo anillo que yo había dibujado, y era zurdo, y era un ex policía y ex marido, que no se lo podía, vincular al homicidio. Entre otras de las cosas que me vino información asociada es que yo veía que había restos de sangre debajo de una canilla en el baño. Y la policía no había encontrado, no se había percatado indicios, pues fue técnica, desarmó la canilla y se encontró sangre del homicida y sangre de la víctima, y de hecho por eso lo pudieron procesar. Claro, porque viene uno y dice, veo anillos, veo una mano, y el tipo que tiene el anillo en la mano dice, sí, yo veo... Claro, lógico. Es imposible procesar a alguien con... No, por supuesto, por eso te digo, todo lo que uno visualiza de alguna manera tiene que tener un sustituto desde el punto de vista científico. Un hilo policial, ¿no? No deja de ser parte de mi imaginación, pero cuando tú podés empezar a sustituir, y de hecho corroborás desde el punto de vista científico, ahí es donde mi aporte puede llegar a tener una utilidad muy importante, ¿no? ¿Qué sintió o qué percibió al entrar al estudio? Un olor a café riquísimo. Nos vamos a la pausa, a tomar un café antes que se enfríe. Sale, servirle otro café que está helado No pudo tomar café en la entrevista. Luego vamos a hablar de las adicciones. Vamos a hablar de cosas que lo siguen sorprendiendo día a día. Marcelo Aquistapache, vidente, hipnólogo, psíquico, artista plástico, escritor. Ahora vamos a hablar del libro que también nos ha traído. Así que muchas gracias, vamos a hablar del libro ahora. Luego de la pausa, Marcelo Aquistapache nos va a hacer adelgazar a todos al aire. ¿Se puede? Y está difícil, Pero ¿y por qué me mira la buzarda? Cuando hablaste de adelgazar. Está difícil y me mira la zapata. Presentó Sarubi, de familia a familia. Azul 101.9 93.5. Siento malos pensamientos en la calle. Siento malos pensamientos en mi mente. Siento malos pensamientos en la calle. Siento malos pensamientos.
41 son los minutos que van de las 6 de la tarde. En la entrevista de la semana, Marcelo Aquistapase. Está bien, suena bien igual. Bueno, hipnólogo, vidente, ¿no? Está bien, está bien. Psíquico, Está bien. artista, También. pintor, También. Padre de familia. padre de familia, buen padre de familia. Buen hijo Bien, también. también. ¿Sus padres viven? Sí, por suerte, papá Bien. tiene 90 años y mamá Wow. 84 y están Sí. bárbaros los dos. Somos 5 hermanos, así que gracias a Dios todos felices y contentos, bien, con salud. ¿Les llegó a decir a sus padres, ¿vieron que yo no estaba mintiendo? Bueno, no, Yo me imagino una situación así, ¿no? Viejo, ¿qué hacemos con este nene? Se pasa inventando que Claro. suena el teléfono, Claro. que va a haber un accidente, que ve un tipo acá, que hay una mujer adentro de la cama, ¿no? ¿Le pasó eso? Bueno, ¿No confiaban en usted, sus padres? Bueno, lo que pasa, digo, fue, como yo te digo, fue mucha sorpresa para ellos también. Mi Claro. madre era como más abierta a eso y Sí. me apoyaba un poco, digo, mi padre como que se enteró un poco como todo el mundo, ¿no? Cuando en el 2005 de alguna manera empecé a contar lo que me pasaba y empecé a documentar lo que me pasaba y bueno, en definitiva ahí empezó a prestar atención y bueno, se dio cuenta así de que realmente esto funciona, ¿no? ¿Hay vida después de la muerte? ¿O es una pregunta que no puede responder? Obviamente no Bueno. puede responder porque no fue a ningún lado y... Bueno, sí, no pero, fui, vine. pero Yo lo que creo que es todo un tema de energía, ¿no? O sea, una energía se diluye y se transforma en otra, ¿no? Digo, si bien soy católico y ¿cree en Dios? bueno, creo sí en un ser supremo o en lo que ¿Pero como en la energía o como naturaleza, como un como humano? un creador. Ujú. Sí, mi madre me va a matar, pero digo, en realidad creo que sí, que hay algo que Bueno, si como lo va a creador, matar, vas a ver. Cuando lo va a matar, entonces... cuando me mate, ahí te escape. cuento, ahí vengo y te cuento. Sí. No, pero en realidad yo creo que es todo un tema de energía, ¿no? Ujú. Digo, cuando una persona me pasa, digo, porque yo soy muy práctico en ese aspecto, digo, cuando trato de percibir la vida y la persona está fallecida, me genera un desprendimiento, o sea, Claro. es como que hay una puerta, una cosa que se corta y de alguna manera no está interactuando eléctricamente, o sea, Ujú. que en definitiva es un tema energético. Esa persona falleció y bueno, y la energía se dispersó en otras cosas, ¿no? Se transforma la Se energía. transforma, sí. Estaba leyendo algunos mensajes que son increíbles, ¿no? Estoy haciendo terapia de hipnosis para tratar un TOC. Es genial, dice Santiago. Ujú. También existe eso, ¿no? Sí, anda muy bien, anda Ujú. muy bien. Ahora vamos a hablar de eso. ¿Qué es un déjà vu? Dice alguien, Javier dice. O el déjà vu es cuando uno vive una experiencia. Y cree haberla vivido ya Cree haberla vivido anteriormente. anteriormente, Pero, ¿por qué sucede eso? Pregunta. Bueno, a veces a nivel neuronal quedan determinadas características de una situación que quedan como impregnadas y de alguna manera se terminan corroborando con esa experiencia nueva que estás haciendo. Pero en realidad muchas veces es como un engaño de nuestra memoria, ¿no? Ujú. Es diferente cuando uno llega a un lugar y percibe algo relacionado a ese evento. Pero el déjà vu es algo que nos pasa a todos y es algo natural, que uno va a un lugar donde nunca fue y piensa que ya pasó por ahí o que algo relacionado o similar a eso ya lo vivió, ¿no? Bien, hay un montón de mensajes que hablan de Ignacio Susaeta, por ejemplo, que es un chico que sigue desaparecido Sí. desde hace mucho tiempo. Sí, Ignacio Susaeta, yo incluso conozco a los papás, porque incluso el papá había ido para dejar de fumar conmigo, y bueno, es un caso bastante paradigmático, porque hay casos que uno puede obtener mucho más información que otros. Digo, Sí. en el caso de él... ¿Sigue desaparecido? Sigo existiendo, sí, está desaparecido, pero no me genera desprendimiento. O sea, cada vez, he intentado muchas veces posicionarme en el lugar donde está y visualizo lugares diferentes. Y todo lo que me viene asociado a él es como un concepto de libertad, Que ¿no? se fue, Sí. estaba buscando otra vida. Posiblemente, digo, no me genera desprendimiento en relación al fallecimiento, ¿no? Preguntan también sobre Lola Chomnalés, que es otro caso. ¿Usted participó allí? Sí, colaboré en el caso, unos días después yo estaba en el exterior. De hecho, el aporte que hice, a mi criterio, fue muy importante, ¿no? O sea, que lo que hice fue describí el lugar donde a mi criterio se encontraba la mochila de ella enterrada y que había un ADN allí que podía vincular al homicidio.
De hecho, unos días después se montó un operativo y, de acuerdo un poco a la descripción que hice, encontraron la mochila y de hecho hay un ADN allí. Bueno, y de hecho hace poco terminaron procesando de alguna manera, si bien no es el homicida directo porque el ADN no coincide, sí fue uno que estaba en el momento en que a ella la mataron, ¿no? O sea que de alguna manera fue cómplice o no hizo nada por evitar ese homicidio, la muerte. ¿Ve en Netflix Stranger Things? No he visto, no, me han hablado, he visto algún material, está muy bueno lo que he visto, pero no me he puesto a verlo, ¿no? Bien, quiero agradecer el Enigma del Rosario, que es un libro que ha escrito usted ya hace algunos años. Sí, 2010, va en la 4ª edición. Lo que hicimos, sacamos el año pasado, fue una versión cómic. Lo hice con Rolando Salvatore, que es un caricaturista, era caricaturista del Observador, ahora está jubilado, pero tuvimos 3 años y medio con este proyecto que fue fantástico, fue toda una aventura, y bueno, y logramos, la verdad, sacar un material increíble, y la historia es una historia de misterio. Está inspirado en un hecho real, que es la desaparición de un seminarista en 1953 en la Capilla Santa María en Melilla. Bueno, y esto, si bien es ficcionado, es un cura que lo doté un poco con lo que yo hago, capacidades extrasensoriales, y lo mandan allí con la misión de restaurar ese lugar que estuvo 30 años abandonado e investigar qué fue lo que pasó con esos seminaristas. Y bueno, en base a lo que él va percibiendo, termina descubriendo lo que ocurrió. El Enigma del Rosario. Que está en librerías. Está en librerías, sí. Bien, perfecto. Hablemos de la hipnosis. La hipnosis es la capacidad de entrar a la persona a otro plano. No. Llevar a la persona a... En realidad, la hipnosis, yo le llamo inducción por las características que desarrollé la metodología, pero la hipnosis básicamente es un cambio de conciencia. O sea, se trata de pasar la conciencia del cerebro racional hacia el subconsciente o el cerebro primitivo. ¿Todos tenemos esa capacidad o...? Todos tenemos esa capacidad. ¿Sí? Hay personas que son más sensibles que otros a entrar en inducción. Dicen que hay un 10% que no entra hay un 10% que entra muy rápido y hay un 10% que no entra en hipnosis, pero en realidad yo creo que todos entramos en diferentes grados. De hecho, la metodología que desarrollé permite que todos puedan entrar en inducción. O sea, básicamente la conciencia nunca se pierde, pero la conciencia cambia de lugar, ¿ah? Y hay cosas, por ejemplo, que a veces la gente se queda con duda de cómo, si realmente uno entró en inducción, ¿no? Porque la conciencia nunca se pierde. Lo que uno siente es el cuerpo pesado y los sentidos como exaltados. Pero hay algo que a nosotros nos permite comprobar de que la persona entra en inducción, porque el subconsciente, el cerebro primitivo, es como más lento en reaccionar. Entonces nosotros, por ejemplo, en las sesiones de adicciones manejamos olores o aromas asociados a las adicciones. Entonces, ante determinados estímulos de olores, por ejemplo, todo el mundo reacciona, pero esa reacción es como involuntaria. Entonces, la persona mueve el dedo meñique, índice o pulgar sin darse cuenta. Pero esa reacción es más lenta. O sea, yo le paso, provoco el olor en una persona y cuando voy por la 4ª persona, ella recién reacciona. O sea, es como en cámara lenta, es como cómico, porque la reacción es más lenta. Pero eso nos da una pauta de que todos y cada una de las personas que están allí vivieron la experiencia a nivel del subconsciente. ¿Y todos tenemos la capacidad de provocar hipnosis? No. Bueno, no, dependiendo de la metodología. Hay diferentes formas de hacer hipnosis, ¿no? ¿Usted trabaja en hipnosis para dejar de fumar? Alcohol y cocaína. Alcohol y cocaína. Ludopatía, que parece tan intangible, y adelgazar. Y estoy en desarrollo, que todavía no he podido, ansiedad, mal humor y estrés. Para mal humor, acá vendría bárbaro. Sacan números. Sí. Y estrés también, perfecto. Sí. Pero para una persona que pasó toda la vida fumando, debe ser un cambio absolutamente drástico, ¿no? De 180 grados. Muy importante. ¿Cómo se logra que deje de fumar con una sesión sola? Bien, sí, es una sola sesión. De hecho, estamos en el entorno del 76% de eficacia. O sea, a ver, todo tiene que ver con la mente, ¿no? Porque mi padre en un momento fumaba también muchísimo y un día dijo, no fumo más. Bueno, y no fumo más. No todo el mundo lo logra. En realidad la mayoría no puede hacer eso de decir, no fumo más, dice no fumo más, pero después del rato ya está fumando. Es como hacer ejercicio.
Es Yo lo mismo. puedo tener ganas mañana de salir a hacer ejercicio, claro. pero a las 9 de la mañana... Se complica. Ah. Lo importante en esto es la resolución, la voluntad de la persona de querer dejar, ¿no? De hecho, como hoy te decía, una sesión, por ejemplo, para dejar de fumar, o alcohol, cocaína o adelgazar, dura 3 horas. Pero de las 3 horas paso casi 2 horas 10 explicándole cómo funciona el cerebro. O sea, porque la persona tiene que tener la convicción contra quién está trabajando, porque en realidad, uno mismo. En realidad no es contra uno mismo. O sea, ¿no? El adicto no sos tú, el adicto es tu cerebro inteligente. Lo que ocurre es que uno no domina. No domina, de hecho, él te domina a ti. De hecho, las adicciones no son otra cosa que combustible para que tu cerebro racional pueda generar mayor cantidad de adrenalina. Y la adrenalina lo que hace es disparar el pico de ansiedad. El subconsciente o cerebro primitivo genera endorfinas. La diferencia es que las endorfinas se generan ante un estímulo exterior, como puede ser una buena noticia o ver a alguien que querés. Mientras que el cerebro racional genera adrenalina cada vez que él quiere algo. De hecho, vivimos en una sociedad de consumo. Entonces, lamentablemente es parte de un negocio. Entonces, lo que hacen básicamente las grandes industrias es alimentar químicamente al cerebro inteligente para que éste pueda generar mayor cantidad de adrenalina. Eso genera mayor cantidad de ansiedad, y cuanto mayor cantidad de ansiedad, mayor consumo. Y de diferentes maneras también lo hacen, ¿no? Claro, porque tenés... Por ejemplo, hasta los colores que utilizan todo tipo de estímulos, pero hay 2 tipos de adicciones: las que son químicas, como es el alcohol, el cigarrillo, la marihuana, las bebidas colas, por ejemplo, y la adicción genética. La genética está incorporada en por qué es tan difícil hacer una dieta. O sea, es tan difícil hacer una dieta porque genéticamente el hombre está preparado para acumular grasa, porque nuestros ancestros eran oportunistas. O sea, ellos corrían, encontraban comida, la devoraban, el estómago se expandía, esa comida se transformaba en grasa, la grasa era energía que le permitía sobrevivir hasta que podía volver a comer. Bien. Podían pasar 2 días, 10 días, 40 días. ¿Qué pasó? El hombre evolucionó, pero esa genética sigue incorporada en el cerebro racional. Entonces, en un lugar de abundancia como es el hecho de comer todos los días o tener diferentes tipos de comida, ¿qué hace tu cerebro racional? Lo que hace es hacerte creer que todo lo que engorda es rico. ¿Por qué? Porque él quiere acumular grasa, básicamente. Entonces, ahí empieza la pregunta retórica que todo... Me estás señalando. No. Acumular grasa. Es sin querer. Perdón. Te decía que esa acumulación de grasa nos lleva a la pregunta retórica que dice, bueno, pero si yo engordo y me baja la autoestima y no me entra la ropa y no paso por la puerta y genero diabetes y colesterol y me muero joven por gordo comilón, él también se va a morir. La diferencia es que a tu cerebro racional no le importa que te baje la autoestima, ni que te entre la ropa, ni que tengas diabetes, ni colesterol, ni que puedas ver crecer a tus hijos o a tus nietos. A él lo único que le importa es acumular grasa, porque genéticamente está preparado para eso. Lo mismo pasa con las adicciones. O sea, si yo fumo y contraigo un cáncer y un EPOC y me muero joven, él también se va a morir. Pero a él no le importa que contraigas cáncer, ni un EPOC, ni que veas crecer a tus hijos. A él lo único que le importa es disfrutar los químicos y tóxicos de esa adicción. Lo que ocurre es que la evolución le dio el poder. Es como el diablito... Es en realidad el ser supremo. O sea, se transformó, o sea, hablando en un año electoral, en un político corrupto. O sea, que lo único que le importa es salirse con la suya. Entonces... Sí. Lo increíble de todo esto que está contando, que es la primera vez que lo escucho, demuestra o confirma más mi teoría. Bien. ¿Cuál es mi teoría? A ver. Mi teoría es que somos un experimento extraterrestre que salió mal. Posiblemente, bueno, sí, posiblemente. Yo tengo esa teoría, ¿eh? Puede ser, sí, que somos un... Te están pateando, te digo. Estoy muy mal de la cabeza, yo ya lo sé. Pero para mí somos un mal experimento extraterrestre. Bueno, posiblemente. De vida inteligente que... Salió mal. Salió mal. Tenés razón. Y dijeron, mandamos, el planeta Tierra, ¿y alguien? No. Manden a todos para allá. Y ahí empezamos. Sí, no tengo duda. De hecho, el cerebro racional, como yo te digo, nos ha permitido vivir mejor, nos ha permitido modificar el entorno, pero se transformó en un déspota. O sea, fíjate que lo primero que hace nuestro cerebro inteligente es puentear al sistema nervioso central, porque de otra manera nadie podría fumar ni siquiera 30 cigarrillos. No podríamos tomar alcohol, no podríamos drogarnos, ni podríamos ni comer ni tomar en la forma que lo hacemos porque colapsaríamos. Entonces, él lo primero que hace te desconecta el sistema nervioso central. O sea, te transforma en un freezer de químicos y tóxicos. Pero ¿qué pasaría? Uno fumaría y no sentiría ni rechazo porque tu sistema nervioso está puenteado, ni sentirías placer porque el cigarro o las adicciones no generan placer.
Entonces tu cerebro racional necesita buscar un estímulo para que tú fumes o consumas. ¿Y qué hace? Selecciona el arsenal más pesado que tenemos, que son las neuronas relacionadas al sexo y al placer. Y genera un estímulo eléctrico entre el hecho de fumar y un estímulo sexual. O sea, se toma el trabajo de masturbarte eléctricamente cada vez que tú consumís. Ahora entiendo todo. Sí. Ahora me doy cuenta. No fumo, pero... Bueno, una buena opción. Sí. Entonces, te decía que nuestro cerebro nos engaña. O sea, te masturba eléctricamente cada vez que tú consumís para que pienses que consumir te da placer, cuando en realidad el único que disfruta los químicos y tóxicos es él. Por eso las enfermedades de las adicciones son tan terribles, porque es la acumulación masiva de miles y miles de químicos y tóxicos durante años, porque tu sistema nervioso central no te puede defender, porque tu propio cerebro racional puentea la información. O sea, es autodestructivo. Y no solo te puentea el sistema nervioso central y no solo te masturba eléctricamente cada vez que consumís lo que él quiere, sino que te modifica la percepción de los sentidos. O sea, por ejemplo, un fumador percibe menos de un 20% el verdadero sabor y olor del cigarro, porque no soportaría el olor a podrido que tiene. El alcohol percibimos menos de un 5%. La cocaína, menos de un 3%. Las bebidas colas, 80 veces más ricas de lo que realmente son. El azúcar... Eso es lo que percibimos nosotros. Lo que percibimos nosotros. El azúcar, 60% menos dulce de lo que realmente es. La fritura, 100 veces más ricas de lo que realmente son. El chocolate, entre 80 y 100 veces dependiendo de la marca. En el caso de las levaduras, es increíble lo que hace el cerebro racional, porque las levaduras tienen la particularidad que cuanto mayor fermentación tienen, más engordan. Pero él tiene una disyuntiva, porque por un lado aumenta 80 veces su sabor, pero por otro lado disminuye 80 veces su olor. Si no, nadie podría entrar en una panadería sin salir haciendo arcadas por el olor a podrido que hay. Sin embargo, no lo sentimos. No lo sentimos. ¿Por la levadura? Por la levadura, no lo sentimos. De hecho, los bizcochos, la base madre del bizcocho necesita 48 horas de fermentación. Y uno siente un bizcocho el olor y parece exquisito. Claro. ¿Tá? Porque tu cerebro racional te estimula su sabor, haciéndote creer que ese bizcocho es lo más rico del mundo, porque él se está asegurando una buena cuota de grasa. Pero en realidad nos engaña. Por eso es tan difícil hacer una dieta, por eso es tan difícil dejar una adicción, porque por peores cosas que te pasen, que te digan o que te muestren, esa información negativa nunca va a parar al borne de la adicción, porque él necesita un borne positivo para generar ese circuito eléctrico. Entonces, básicamente, la medicina tradicional lo que hace es negociar con el adicto. Te dicen, bueno, vos dejá de fumar y yo te doy un chicle de nicotina, un parche. Entonces él prueba el chicle y obtiene en un chicle la nicotina de 8 o 10 cigarros. Entonces, ¿para qué va a fumar si él con el chicle es feliz? Claro, después anda a sacarle el chicle, ¿no? Pero te dicen, bueno, pero es menos grave el chicle de nicotina que el cigarro. Después vemos cómo lo dejas. Entonces, negocian con el adicto. Entonces nosotros básicamente lo que hacemos es una reprogramación. Vamos al borne, al disco duro, y modificamos ese archivo positivo, ponemos negativo, a través de una experiencia surrealista, fabril, disparatada. Lo que ocurre es que el que vive esa experiencia es el subconsciente, que es como un niño, y en realidad es nuestro verdadero cerebro, o sea, es el que te mantiene vital. El otro es un simple procesador que se quedó con el control de nuestro verdadero cerebro, que es el subconsciente, y lo tenemos abandonado el pobre allí, simplemente como un reservorio de información, cuando en realidad es nuestro verdadero cerebro. O sea, gracias a él vivimos. Vemos casos de coma, por ejemplo, de coma cerebral o muerte cerebral. Sí. Las personas están años, décadas viviendo. Sí. En realidad es muerte inteligente, o sea, no es la muerte cerebral, es muerte racional. La muerte, el subconsciente sigue vivo. Si nosotros extirpamos la parte del cerebro racional, ¿sabes cuánto dura? 17 segundos, o sea, de sobrevida. No es nada. Es un simple procesador que tomó el control sobre nuestro verdadero cerebro, que es el subconsciente. Y está en una especie de esclavitud. De hecho, uno puede modificar una adicción en una sola sesión, pero también puede modificar una fobia, un miedo, una angustia, una depresión, una tristeza o un pánico, porque el adicto, el fóbico, el miedoso, también es tu cerebro inteligente. ¿Por qué? Porque en algún momento de tu vida tuviste una situación traumática que te marcó negativamente y tuviste una reacción física adversa. Tu cerebro racional entendió que esa reacción física adversa a él le permitió sobrevivir. Entonces pasan los años, quizás tú no te acordás de esa situación traumática, pero tu cerebro racional está guardado. Sí. Y cada vez que él se enfrenta a una situación que él entiende, es parecido a lo que te pasó a los 5 o a los 10 años, ¿qué hace? Va a buscar ese borne negativo y genera la misma reacción física que a él le permitió sobrevivir. Pero a ti te quita oportunidades, te amarga la vida. Entonces, yo he tenido, ahora no hago en forma particular, pero antes de trabajar con los grupos, trabajaba casos puntuales de fobias, miedos, angustias, depresiones, personas que habían estado internadas 10 años, que estaban empastillados, y era
extremadamente tontería. Y eso también se hace en una sesión. Y eso en una sesión, la chiquilina no salía hacía años y salió, se fue al shopping, se fue de compra con su madre. O sea, no podía creer el cambio que había tenido. Y es simplemente bornes positivos y negativos. O sea, las fobias necesitan bornes negativos y las adicciones bornes positivos. Entonces, ¿yo qué hago? Cambio. Donde hay borne positivo, pongo negativo. Y donde hay borne negativo, le pongo positivo, o lo disfrazo, Entonces, cuando tu cerebro racional toma el control, él sigue fóbico o sigue adicto a esa sustancia. Pero cuando va a buscar el borne de referencia, donde había información positiva, encuentra negativa y se genera un cortocircuito. Entonces la persona ve algo que se moría por consumir y no lo desea, es como que nunca hubiera consumido. Sí, tengo varios mensajes que hablan de eso. A ver, por ejemplo, dejé de fumar después de 27 años gracias a él, dice Julio. Y muchos hablan también, mi mamá tiene 74 años, fumaba de los 12 años, increíble, ¿no? Sí, es que es increíble, o sea, de hecho, la eficacia que estamos teniendo no existe en el mundo, digo. Lo que pasa es que, claro, uno acá, digo, es chico el país, contenido, estamos trabajando muy bien, simplemente por recomendación, pero digo, de hecho... ¿Quiere pasar el teléfono? Pase. Bueno, pueden llamar al 2901-7011 o pueden entrar a www.sicama.com.uy sicama.com.uy Centro de Investigación y Control de Adicciones, Método Quistapaz. Y básicamente te decía, por ejemplo, alcohol y cocaína. Estamos hablando que estamos cercano al 85% de eficacia en una sola sesión. Una sola sesión. Una sola sesión y gente muy comprometida. Lo que sí se necesita es que la persona quiera y se necesita 48 horas de abstinencia para que la metodología tenga resultados. Pero estamos hablando que tratamientos similares requieren como mínimo 2 meses de internación, a un costo promedio de unos $2.000 de internación, con empastillados, con medicamentos, y estamos hablando que los porcentajes de éxito no llegan a un 20%, o sea, siempre y cuando la persona tenga la disposición. Todo está en la mente, ¿no? Todo está en la mente y es simplemente un cambio de bornes, ¿viste? O sea, y es lo más parecido a una computadora. Una computadora tiene un procesador y un disco duro. Una computadora utiliza un idioma binario, XO. Bueno, nuestro cerebro también, un procesador, un disco duro, un idioma binario, pero es positivo y negativo. Entonces, modificando ese borne, uno logra generar cambios estructurales, no solo en adicciones, sino en fobias, miedos, pánico, angustia, depresión. De hecho, digamos, va un poco en contra de todo lo que es la ciencia, ¿no? Yo sé que... Pero es así, los científicos que con los que ustedes se encuentran, o los médicos, ¿qué dicen? Bueno, de hecho, muchísimos médicos recomiendan a sus pacientes para que vayan, ¿no? Cuando ven que realmente están tan complicados, digo, y cada vez son más, y cuando ven los resultados que generan. Pero realmente es extraordinario. Para nosotros es extremadamente gratificante ver que van las familias enteras a agradecer, ¿no? Porque su padre era alcohólico, se había vuelto violento y les cambió la vida, o sea, recuperaron al padre que era antes, o sea, y la persona se libera de una adicción de forma extraordinaria. O sea, realmente hemos intentado también a nivel de facultad de psicología, incluso hemos intentado ofrecerles pagar una investigación por parte de ellos, y bueno, y mandaron algunos ahí representantes, algunos dejaron sus adicciones, pero después no hubo interés, ¿no? Entonces sí estamos dando interés por parte del Estado, porque muchas personas que trabajan en el Estado y que tienen cargos importantes han dejado adicciones, y bueno, ha habido una recomendación, y de hecho hay como un acercamiento, incluso a nivel de empresas, porque para la empresa de alguna manera apoya a los empleados, incluso sindicatos que quieren dejar de fumar y bueno, ahora quieren dejar el alcohol, en definitiva. Marcelo Quistapache, usted trabaja con hipnosis, trabaja con convidencia, es quizás psíquico, y habla de las adicciones como la ludopatía, el alcohol, la cocaína, el cigarro. ¿Podemos trabajar también la corrupción, ya que arrancamos un año electoral y en octubre hay elecciones? Lo que pasa, hay una cosa muy importante, que tienes que querer dejar algo, y lamentablemente el que es corrupto... Cagamos. Gracias por venir.
favor. Pero antes de irse, vamos a ir a la parte lúdica de esta entrevista. Bueno, muy bien. ¿Sabe de qué se trata? No mucho, pero... Qué raro si tiene... Malos Pensamientos Poderes. presenta una palabra. Palabras, palabras, palabras. Una sección donde lo que importa es la palabra. La palabra de Dios. Porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra. Una palabra. Palabras. Lamentable, nula, virtual, impredecible, rara, bipolar. Exactamente. Erótica, notable, ausente, distante, explosivo, Donald Trump. heavy, abierta, fracaso. Una palabra. Ahora ya. Voy a decir una sola palabra más. Marcelo, aquí está pase. Muy bien. Le voy a tirar nombres o palabras, situaciones o cosas y usted va a tener que asociar rápidamente, porque no está en hipnosis, Bien. lo que yo le digo con una palabra. Bien. ¿Está listo? Bien. Sí. Vamos. Nostradamus. Un referente. Tony Camo. Un oportunista. Está bien. Es lo que me sale. Está bien. Tuzam. Bueno, un referente también. La hipnosis. Una entrada increíble. Entrada. Ujú. Bien. La calle Pou. Un referente político. Daniel Martínez. Otro referente político. Bueno, ya no quiere quedar mal con nadie. Ernesto Talvi, un referente político, digamos. Sí. Ernesto Talvi... Es una palabra, es una palabra. Sorpresa. Bien. La salud del presidente de la República. Preocupante. Raúl Sendik. Un chasco. La inseguridad de nuestro país. Una realidad. La policía de nuestro país. Generando cambios. 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 La justicia de nuestro país. Se puede mejorar. El futuro del Uruguay. Optimista. Marcelo, aquí está pase. Bueno, me matan. Paso. No, paso, viene ahora. Llega a Malos Pensamientos. Sí, no, paso. Solo una respuesta. Sí. Solo una palabra. ¡No! Solo una contestación. Paso. Ante cada pregunta. Sí. No. Paso. Le tiro un montón de preguntas Sí. y usted solamente va a poder responder sí, no y paso. Bien. Pero paso solo en 2 oportunidades. Así que utilice bien sus pasos. Bien, ok. ¿Listo? Sí, listo. ¿El futuro está escrito? Sí, no, paso. Sí. ¿Hay vida después de la muerte? No. ¿Alguna vez se duda de las percepciones que tiene? Sí. ¿Tabaré Vázquez termina el mandato? No. ¿El Frente Amplio vuelve a ganar las elecciones? Paso. ¿Podría adivinar el 5 de oro? No. ¿Hubiera preferido no tener su capacidad psíquica y tener una infancia más normal? No. ¿Siente que cuando habla de lo que es capaz de hacer la gente lo mira como un bicho raro? Sí. ¿Alguna vez se arrepintió de tomar un caso? Sí. ¿Existen los extraterrestres? Sí. ¿Su capacidad le permite comunicarse con los muertos? No. ¿Hay algunos extraterrestres viviendo en la Tierra? Paso. No hay más pasos. Ah, no, ya no, pero eran dos y yo dije uno. No, dijo... la del Frente Amplio vuelve a ganar las elecciones, paso. Sí. Ah, y la otra. Bueno, no, Bien. entonces no. Se lo repito. Bien. ¿Hay algunos extraterrestres viviendo en la Tierra? Sí. ¿Usted es uno de ellos? No. ¿Cree que tiene poderes extraterrestres? No. ¿En alguna de sus miradas al futuro vio su propia muerte? No. ¿La humanidad está llegando a su fin? No. ¿Alguno de los candidatos lo llamó para que le dijera qué veía en su futuro? No. Si
Si la policía le hiciera más caso, ¿algunos crímenes en los que ayudó se habrían resuelto más rápidamente? Sí. Si usted se concentra en un funcionario de gobierno, ¿podría saber si es honesto o no? No. Después de haber ayudado varias veces a la policía, ¿cree que la policía en Uruguay es eficiente? No. Por más que tenga visiones claras, ¿llegó al punto de ver con nitidez la cara de un asesino? Sí. Se dice que las mujeres son muy intuitivas. ¿Es más fácil para las mujeres llegar a ser psíquicas? Sí. El maestro Tavares firmó contrato nuevamente con la Asociación Uruguaya de Fútbol. ¿Va a seguir siendo el técnico hasta Qatar 2020? 2022, perdón. No. A pesar de lo exitosa de su terapia, ¿dejar la marihuana es igual de difícil que dejar el tabaco? No. ¿Puede hacer que cualquier persona adelgace? Sí. Gracias, por favor. No. Eso es para vos. ¿Siente que los que concurren a su clínica lo ven como un tipo extraño? No. ¿Alguna vez sintió que lo que anunció fue demasiado arriesgado al punto de arrepentirse de lo que dijo? Sí. ¿Alguna vez utilizó la autohipnosis para rendir más? ¿Íntimamente hablando? No. ¿Lo va a probar hoy de noche? Podría ser. ¿Tiene el poder de curar a la gente? No. ¿Hizo regresiones a vidas pasadas? ¿Hay alguna vida de su pasado de la que se arrepiente de haber tenido? No. Como psíquico, ¿dejaría de decir lo que vio en sus premoniciones si un amigo suyo es culpable de un delito? Le queda un paso, ¿eh? Paso. ¿Ya sabía que esta era la última pregunta? Sí. Gracias, Marcelo Aquitapase. Un verdadero placer. Gracias, un placer. Hablamos de todo, ¿eh? El ganador del Movistar. Explota mi mente y se siente. El ganador del smartphone Nokia, gentileza de Movistar, es el celular que termina en... ¿Ustedes saben qué termina el número? 6. No. La marrera. 7550. 7550. A veces me imagino que debe estar jugando todo el día, ¿no? Sí. No sepa los números. Ahora viene el 141, dice. El tipo está esperando ahí en la parada que pase el 141. Era el 121, dice. Gracias, Marcelo, un gran placer. Repita el número, porque hay mucha gente que quiere consultarlo. 2-901-7011. ¿Y la página? www.sicama.com.uy. Gracias. Marcelo Aquitapache, me va a hacer adelgazar, ¿no? Sí. Voy a empezar a tomar y a fumar. Ahora, a ver si funciona. Tenemos el seguir la frase para mañana, listo. Gracias a todos, chao, hasta mañana. En mi casa siento malos pensamientos. En la calle